Voy a ser muy breve en la presentación para no quedarnos demasiado con las ganas, aunque seguro que sí, de seguir preguntando, y le dejo con el señor Feliciano Acosta que nos dé lo que trajo para nosotros hoy y que aprovechemos al máximo. Tiene la palabra. Muchas gracias. Maite Irorio Pavabepe, muy buenas tardes a todos. Para empezar el tema que vamos a abordar esta tarde, específicamente lo que quiero contarles a ustedes, vamos a contextualizar un poco. Voy a tratar de hacerlo en castellano y guaraní. En realidad que mi preparación estaba en guaraní, pero de cualquier manera vamos a hacerlo en castellano. En el mundo contemporáneo es una realidad habitual el hecho de que dos o más idiomas estén en contacto por razones políticas, culturales, económicas, etc. La mayor parte de los países del mundo viven en una situación en la que coexisten varias lenguas, es decir, en una situación de multilingüismo. De hecho, hay más lenguas que estados. Casi no hay ningún país que sea completamente monolingüe, es decir, que posea una única lengua. La situación multilingüismo pone a las lenguas unas en contacto con las otras. El contacto de lengua origina situaciones complejas y diversas que afectan a cuestiones relativas a la vitalidad de las lenguas. Desplazamiento, sustitución o mantenimiento de las lenguas, o a efectos lingüísticos del contacto. En las áreas de contacto lingüístico histórico intenso coexisten hablantes con distintos grados de bilingüismo y hablantes monolingües de una u otra lengua con sus prácticas lingüísticas. Eso ustedes van entendiendo un poquito con lo que ya los compañeros habían explicado, ¿verdad? Especialmente la señora. Se documentan en estas situaciones cambios inducidos directa o indirectamente por el contacto de lengua. En las variedades locales de las lenguas implicadas, desde la incorporación de elementos aislados como préstamos léxicos, hasta la reorganización de sistemas completos como el sistema pronominal átono de tercera persona en variedades del español en contacto con otras lenguas. La adopción de nuevos significados paradigmáticos, la eliminación o ampliación de restricciones lingüísticas que aceleran o frenan un cambio en marcha, hasta el cambio y la mezcla de códigos. Puede suceder también que lenguas perdidas influyan sobre otra que se ha impuesto lo que se conoce como sustrato lingüístico, como por ejemplo las lenguas de la Polinesia ibérica anteriores a la conquista romana influyeron en el latín local, o que una lengua conquistadora no llegue a sustituir a la conquistada, pero influye sobre ella, lo que se llama
superestrato, como ocurrió también con el latín al ser invadida por la península ibérica, por los pueblos germánicos, o que haya un influjo recíproco entre dos lenguas vecinas, llamado abstracto, como ha sucedido a lo largo de la historia en el español y el catalán, gallego, el vasco, el asturleonés y el aragonés. Así pues, el contacto entre lenguas puede dar lugar a diversos fenómenos lingüísticos, de entre los cuales se pueden señalar como más importantes los siguientes: el bilingüismo, la diglosia, las interferencias lingüísticas, la aparición de lenguas francas y de lenguas criollas. Más o menos así, el tema concreto para mí es, en este caso, sería la interferencia lingüística en el guaraní. Sabemos que el guaraní entró en contacto con el español desde el descubrimiento del Paraguay. Cuando llegaron los primeros españoles, ellos trataron de comunicarse y aprendieron la lengua. Y bueno, entonces, a partir de ese momento se produjeron los calcos. Como decíamos ahí, puede haber préstamos del guaraní en el castellano, como de hecho hay, y también en el castellano, de hecho también hay muchas palabras del guaraní que están incluidas en el diccionario de la lengua española. De hecho que nosotros somos un poco renuentes, nosotros no queremos aceptar los préstamos, nosotros estamos en contra absolutamente del préstamo, somos puristas y la vida de la lengua no es así. Como ven, las lenguas en contacto siempre están influenciándose. El préstamo para mí no es tanto problema, no deteriora a la lengua. Pero el calco sintáctico, sí. El cambio de estructura de la lengua es grave. Y como yo veo, estamos con un avance, pero una carrera impresionante de calco. Y estas cuestiones tienen sus causas y muy complejas. A veces son sociales, a veces son, no quiero decir, pero bueno, de las instituciones que enseñan esta lengua, pero sobre todo de la gramática que hemos aprendido nosotros, estructurada. La gramática guaraní estructurada en una gramática castellana. Entonces se producen esos cambios y va avanzando porque depende mucho también de los castellano hablantes que van estudiando el guaraní y va aprendiendo esa estructura y luego enseñando a una cantidad inmensa de personas, ¿verdad? En el país, ¿cuántas personas están aprendiendo esa estructura castellana?
Bien, lingüísticamente, claro, decía, por ejemplo, los lingüistas estudian cómo funciona una lengua y trata de explicar los motivos también del cambio. Y dice que el cambio es propio de la lengua. A nosotros en la academia, y a mí en especial, me preocupa ese cambio que se va realizando en nuestro guaraní. Vamos a ver, vamos a hablar. Ahora voy a entrar en la parte guaraní. Yo decía, dudaba un poco cómo lo voy a hacer en castellano, en guaraní, pero veo, según me cuentan, la mayoría están aquí personas que entienden guaraní. Entonces vamos a entrar a abordar un poco el tema que a mí personalmente me preocupa. Y digo, Paraguay nico teta iñe emocoiba. ¿Se entiende eso, verdad? Paraguay es un país bilingüe. Eso por constitución. Pero en realidad aquí coexisten varias lenguas. Y todas estas lenguas ya están un poquito influenciadas por la lengua. En los casos de las lenguas indígenas, que no sea guaraní, por el castellano y por el guaraní, ya sea en un préstamo o en un calco. Castellanos a guaraní, bueno, decíamos que era bilingüe, castellanos a guaraní, maitewi vema oikove oñondive, oyoquere, ha upebawi oike oyopupe, oike oyopupe ojo, ñenguera peisagua, oñomuangekoi, oike imika tuete, oyousiripe. Daipuribui niko ñe'ẽ imara'ỹva, oreko katuete ñe'ẽ oipurúva ambue ñe'ẽgui, noiriramojepe ojoypýpe ojokére. Digo que no hay una lengua pura, siempre hay algún préstamo, porque hoy las lenguas están más en contacto por la tecnología. Llámese Facebook, Instagram, WhatsApp, lo que sea, por los medios modernos de comunicación, está entrando muchísimo. Paraguay pecatupe castellano ipu acaite guaranire ko angarupio jobo. Jae umaite vive maboini ko behuecatú peomoingue jobo iñe'ẽ ñaneñe'ẽme. Hambehuecatú pevei heko guaranire tepýpe. Ha omoambue jobo iñe'ẽ joajungatu. Vale decir que desde hace mucho tiempo que el castellano está invadiendo prácticamente esta estructura de la lengua guaraní. No solamente en su estructura, sino también en su léxico, porque hay muchas palabras que hemos prestado o que estamos prestando del castellano. Covagina pecalco sintáctico oye Eva, oye jupe, oye bojasáramo peteiñe ereco ambueye erecope. Cuando estamos pasando de una estructura de la lengua, de una lengua a la otra lengua, su misma estructura, y doy un ejemplo. Icatú picosé ayapó mocón porandú. ¿Puedo yo hacer dos preguntas? Cosa que el guaraní hablante jamás lo va a decir.
Esto porque aprendió en las instituciones, porque un guaraní hablante nunca lo va a decir. Heitande amba eporandú se tépico se y catupa amba eporandú. Y una y otra forma. Pero nunca puedo hacer yo dos preguntas. Y seguimos un poco en este tema. Pues ente yahendú ñandera pisa he iramo areca epa yarecota petei pitu. No sé si se nota el calco, pero para mí sí. He irangüe araca epa yapitu umita. Siempre le estamos agregando el verbo ahí que está siguiendo, con eso estamos siguiendo la estructura del castellano. Podemos decir también araca epa yapitu umita, araca epa ipa umita ñandebe. ¿Te dan cuenta cómo es una estructura guaraní? Yahendú veí y catupa yapo mocoy, eso ya dije, mocoy por andú. Y eso tiene también una y varias formas de preguntar. Y mami ni coñande yarei, ñande suje y me va coñande. Esto es en la expresión común, ¿verdad? Esto es en la comunicación diaria. Pero después vamos a pasar al WhatsApp y analizar un poco cómo nos escribimos en el WhatsApp. Y dice, mami ni coñande yarei, ñande suje y mi van a ñandebe. Ñande yara tandero basase membu. ¿Alguna vez escucharon eso? Y lo que a mí me molesta es tobasá. Le ponen, abreviamos y tobasá, bendición, bendiciones. ¿Verdad? No es lo mismo, no es el guaraní. Ella habló de pereza lingüística, creo que, y yo un poco de pereza mental. No queremos escribir un poquito más de lo que pensamos. Yande yara tenemos esa pia se me ahora ya en el WhatsApp te dice tesai. Vamos a ver qué tema voy a llevar. Y son cosas que notamos, son cosas que estamos viendo, no sé, como la lengua es así, es viva, aprende estas cuestiones y va adelante. ¿Podemos remediar? No sé, pero vamos a ir mirando un poquito cómo vamos. Con AMP WhatsApp yayujucua, haya esa cuape castellano ñandegüero y que temaja ojo cope. Hañandeca tú, haete cuñane apitu un cane ova. Aten iba con angarupi. Ya jamás supe buquejape. Oye, y veí Getavi Apave. Muchas felicidades. Ape Pavema Boigina es lo último. Hañamoille y supe Geta Hembuma pega. Apave. Tanevi Apave, por ejemplo, cabe, está perfecto. Hayaquita no Yehai Purepe Yehesacuata. Estábamos hablando primero de lo cotidiano, de las expresiones. Esto es a manera de ejemplo nomás. Hay miles y miles de esto. Y después en el WhatsApp, que también hay barbaridades si ustedes analizan las cuestiones. Y se usa mucho. Muy interesante es que estemos usando eso
a favor de la lengua, ¿verdad? Estamos utilizando la tecnología, estamos al día, estamos muy bien, pero también hay que cuidar un poco, también ocurre en el castellano, cada desastre que se escribe, ¿verdad? Pero con el guaraní tenemos que ver un poquito, ser un poco más exquisito, ser un poco más, mm, pensarlo un poco más. Haye que tenemos, ya ahí purepe, ya es sacua, calaíto pombero. Vamos ahora a entrar en los escritos, en las novelas, por ejemplo, escritas en guaraní. ¿Cómo están utilizando esa estructura del guaraní? Y dice, por ejemplo, Calaíto Pombero, una novela de 1983. Es una novela de Tadeo Zarratea. En esta novela tiene muy pocos calcos, pero también tiene. Como decíamos, estamos todos contaminados. En nuestro caso, nosotros nos corregimos mutuamente. Cuando estamos, me estás haciendo un calco, cuando somos un poco más exquisitos, un hermoso calco hiciste, por ejemplo, y vamos analizando un poquito la cuestión. Nadie se escapa de esto, estamos contaminados todos. Y ahí en esta novela, por ejemplo, Tadeo Zarratea dice, hoy cuajanguañan de pea. Es una expresión que aparece en la hoy cuajanguañan de pea. Lo correcto sería ñan de pea cuajanguá. Esa es la estructura guaraní. Ya yepo vivero, yajabo, aparece una novela que se llama Pore Arapé. Es una novela escrita en el 2016 y es de un muchacho joven, es de Misiones, Paraguay, Hugo Centurión, es el autor de esta novela. Y en eso dice, por ejemplo, Oyapoire Paraná, Oyapoire Paraná, sin hacer ruido. Y en guaraní sería Omoparanaire, Omoparanaire. Yo tengo muchos exalumnos, llevé enseñando 39 años, tanto a profesores ahora como a estudiantes que ahora son médicos, abogados, ingenieros y que están en el uso de la lengua, ¿verdad? Y veo que esa enseñanza del colegio, de lo que aprenden y se juntan con los otros, bueno, cuando se socializa la lengua, entonces caen en esto y le es mucho más fácil esa estructura castellana porque ya tiene su mente ahí con el castellano. Entonces ya va directamente a escribir. Esa experiencia que tenemos de revisar los trabajos de nuestros alumnos es sorprendente. Ellos tienen que como que no tiene el vocabulario suficiente para expresarse. Se rebusca por una estructura fácil y va más o menos traduciendo literalmente y copiando la estructura. Esas cosas ocurren y ocurren en los colegios, en las universidades. Es, para mí, desde hace mucho tiempo tuve esta, no sé, me molestaba a mí, porque soy guaraní hablante y entonces
de repente me llama mucho la atención. Y un día le dije a Villagra, mi compañera, me preocupa esta estructura, ¿será que esto va a seguir así? Y ella como lingüista me dice, y no sé, pero ella sabe, porque ella estudia el momento actual de la lengua, del uso de la lengua, como también puede estudiar cómo se usaba antes, ¿verdad? Y bueno, esa duda, esa preocupación siempre llevé. Y cuando estuve en la academia, más todavía. Pero vamos a seguir. Oguereco Catupiri, Oguereco Catupiri, se da cuenta que Oguereco tiene habilidad totalmente del castellano. Oguereco Catupiri, Omombe Ujanwa, Ojesaba Ecue. Y Catupiri, Omombe Ujanwa, Ojesaba Ecue. Lo más claro y lo más lindo es guaraní. El otro es, como decía una compañera, también me dijo, ese ya es una mezcla más o menos, utilizó una expresión que no recuerdo, como que un político que tiene dos partidos más o menos, es lo que me decía. Ohuerecocatí, Ohuerecocatí. Jamás, pero nunca, never, heitan de un guaraní hablante. Te va a decir Icatí. No sé si concuerdan conmigo, pero ese es el guaraní. Anga pv oí kjye. Anga pv oí kjye. Hasta ahora hay miedo. Anga pv oye kjye. Anga pv oye kjye. Yahabebo ñaina yayuhu cuatia heipure popularpe. Estamos hablando de todo lo escrito ya. Estas son muestras nomás. Si uno hace un estudio más profundo, eso solamente yo pongo para explicar mi preocupación nomás. Dice Laura Oyapote Sapoé. Un titular así genial, Laura Oyapote Sapoé. En realidad sería Laura Oporoje Sapoé. Laura Oporoje Sapoé. A mí, como guaraní hablante, me es muy fácil reconocer una estructura castellana, aunque a veces caigo en esos errores también. Pero yo siempre trato de releer lo que escribo y entonces voy corrigiendo un poquito. Eso no quiere decir que no tenga ese error tampoco. Bueno, después, Ñande Yayu Paraguaribi Yajecabomba Apo. Ñande Yayu. Todo está en guaraní, pero su estructura. Ñande Yayu Paraguaribi Mbaaporecabo. Y Pajaitepe. Yaiquemita. Ella sabe, ella me está llamando, ella sabe.
tengo otro acto, por eso que pues ya sabe que que estoy acá. Bueno, y pajaitepe ñay memita ñe sabe una traducción. Omombe umi hangwa PM ayuhuwa que con amapa ume coja eina Gunther Araro el invierno de Gunther Caray Juan Manuel Marcos Rembiapocue castellano pe ha omoñe asaba cue cuña Caray Lourdes Ríos González con a y a t se da japonai da yujuponai. Estas expresiones yo no encontré muy bien, no me parece correcta, ¿no? Ereguerecoba ecuejeta acajata. Tenías muchas travesuras. Neacajataba ecue. Ome eva sebe araro ome eva sebe aji orasi. Ome eva sebe que me da dolor de garganta. Y en guaraní vamos a decir siembo aji orasiva. Cualquiera me dirá es lo mismo, pero no es lo mismo. Se entiende, sí se entenderá, especialmente como que se llama un castellano hablante que aprendió guaraní. Y a medida que va profundizándose el uso, así va a quedar, porque esa es la vida de la lengua. Oyapojina Yetipeca Arandú Barroco Colonial Erejeguá, mamá querida, ¿cómo va a ser esto? Oye por Jina Arandú Barroco Colonial Ereje, sería más o menos entendible. Oñandú retero, oñandú retero, hetero, así directamente. Ya no hace falta el oñandú. Petuvisa, hoy tupeteiñe mañambarete upe atiari. ¿Pueden ustedes descifrar esto? ¿Pueden entender lo que quiere decir esto? Petuvisa sería la autoridad. Hoy tupetei ñemañambarete upe atiari. Totalmente. Y bueno, y dice Pemburubisa o mañajata upe atiari. Sería entendible en una traducción. O me eye popete cree un mismo coimba epe. Ahí le agregó ome no sabe que con la oye popete coimba epe, ya está. No hace falta el verbo. Pe boejara oyerure sebe peyapojanguá porandú sebe. Yo entendí, yo tuve que leer las dos versiones, leí la parte castellana y la parte guaraní. Y entiendo que esta es una maestra que se fue a sustituir a otra. Y me dice, Pembo Ejara, oyerure
oyerure sebe peyapojanua porandú sebe. La maestra me dijo que me hagan preguntas a mí, dice. Pembo ejara oyerure pemba porandú mi janua sebe. Qué lindo hubiera quedado el invierno de Gunther si así tuviera una traducción. Pero lastimosamente, aparte de los errores ortográficos de acentuación, de puntuación que tiene, es lamentable. Pero bueno, cada uno con lo suyo, ¿verdad? Verónica oñe moipetei ape. No sé cómo explicar eso. Y dice, Verónica oñembupi apetei, ¿verdad? Y después, Alberto dereguere cosa itembiasacue arandú. Alberto sa inere enviasacue arandú. Ko ipajapegua ajeyata PM pemoi ponavejan. Daikwai pembo ejao aravo ojeyane pasebe pa'u amba apojanua. ¿Cómo sería? No sé si la escuela o el colegio me dará tiempo para trabajar, no sé, para una cosa así sería el tema. Y bueno, con ambas amombe UAPM se puede ore guaraní herere cuapaveme, Academia de Lengua Guaranime. Ha oroñe porandú. Y catuva enapa ñamboyevyjey jysyrýtepe koñaneñe'ẽ ha anive jaikutu jahávo hi'ãngambytetépe ñane avañe'ẽ ha mbeguekatúpe ñamokangyve jahávo hekotee. Digo aquí que a mí me preocupa, como nos preocupa en la Academia de Lengua Guaraní, a ver si esta situación va a seguir así o hay alguna posibilidad de que lo encaucemos de nuevo hacia su curso. Y eso es todo. Muchas gracias. Creo que llegamos bastante bien, me da tiempo también para correr. Sí, para correr. Muchísimas gracias, profesor. Y para mí es un honor que él esté sentado aquí. Es un honor. Y le decía eso a mi marido y decía a otras personas, pues se ha cumplido mi sueño, me puedo morir tranquila nomás. Muchas gracias y hasta la próxima ponencia. Habría que nos despedimos también de los que nos ven por internet. Muchas gracias. Habría que hacer un análisis también